Muy buenas tardes, mis queridos todos. Bienvenidos a este quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en septiembre 20 y 21 de este año 2025 en Torremolinos, Málaga, España. Estamos camino a ese encuentro presencial y online donde queremos verlos a todos. Un encuentro de estudiantes, maestros, simpatizantes de un curso de milagros, ese legado tan maravilloso que Jesús nos dejó y con el cual estamos todos mejorando nuestras vidas. Estamos camino a ese encuentro y todos los maestros y expositores que van a participar ahora tienen la oportunidad de ampliarse, de presentarse en estos workshops que han empezado la semana pasada y van a estar vigentes hasta el 30 de agosto. Los invitamos a todos a no perderse ningún workshop de ningún expositor porque son todos maravillosos. Este encuentro tiene como lema el futuro se elige ahora y todos los temas que vayamos a tratar en workshop y en el encuentro van a tener ese envoltorio. El futuro se elige ahora. Te vamos a explicar cómo lo vivimos cada uno de los maestros. Y este ciclo de workshop te va a decir quiénes son los expositores, los vas a conocer de manera profunda, de manera concreta, pero cuando ellos aborden sus temas, lo van a abordar de la manera más práctica que se pueda. Este va a ser un encuentro meramente práctico para que sepamos cómo se vive en amor, cómo se vive en paz, que es lo que un curso de milagros nos propone y nos dice cómo vivirlo. Así que no dejen de visitarnos en nuestra página web www.encuentroglobalucdm.org, donde van a ver el calendario de todos los workshops y también los flyers de cada uno de los maestros, donde solamente van a tocar y hacer un clic y entrar a su presentación cuando la tengan. Les recordamos que son gratuitos estos workshops, por lo cual extiendan la voz para que todas las personas, sin que se hayan inscrito necesariamente, vengan a conocer a todos los maestros del mundo. Tenemos 26 países participando en este encuentro y será un honor compartirlo con todos ustedes. Seguramente quienes estén aquí en los workshops se van a animar tanto que van a querer colaborar con nosotros para hacer este encuentro global y seguramente venir a Málaga o apuntarse para estar online y no perderse nada de septiembre. Así que sin más, les invito a tener hoy la presencia de un hermoso maestro que se lo va a presentar nuestra querida maestra Pepi Rojo. Le doy el pase a ella porque con mucha alegría y mucho honor así presentamos a todos los maestros. Así que Pepi, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Antonia. Bienvenidos a todos y esta tarde pues he querido presentar a Jesús, que aunque he coincidido con él muy pocas veces, es como si fuéramos de la familia y como estamos cerquita también, pues bueno, él es licenciado en psicología en la Universidad de Valencia, aquí en España y se le conoce porque es un maravilloso escritor que está compartiendo y extendiendo el amor a través de la escritura y sus libros, sus obras, una de ellas es, perdón, El cielo está muy cerca y Retales del cielo. Y ahora está en cocción a poco de salir publicado también las reflexiones desde el abismo. Y bueno, todo esto es con las herramientas del curso de milagros. Y bueno, aunque él no se hace llamar un maestro, para mí sí que lo es y además una persona súper sencilla, súper accesible, súper cariñosa y bueno, ya les dejo a todos con él para que él mismo pues nos cuente su experiencia. ¿Quién es Jesús de la Muela? Porque esto sería una presentación.
Pues tenemos un problema, porque yo huyo de las etiquetas. Quiero decir, se me dice psicólogo cuando no he practicado nunca profesionalmente la psicología. Y se me dice últimamente es escritor cuando llevo 3 años escribiendo. De antes no se sabe nada de escribir. No tengo una trayectoria profesional. Pero no ha estado mal tirado lo de Pepi, porque empiezo a asumir lo de maestro, pero no por nada, porque todos somos maestros. Todos mostramos lo que somos y sabemos y vamos extendiéndolo. Y yo ahora hiciera un esfuerzo por aquello de situarme a distancia, por encima del campo de batalla que decían aquellos, pues podría observar al personaje, Jesús de la Muela, y lo veo pues como un anónimo, un personaje que va por el mundo haciendo lo que puede y lo que buenamente se le presenta. Quiero decir, no tiene grandes proyectos, no planifica de quiero ir a tal sitio y marco un destino, como si dijéramos que voy improvisando. Si algo me nace y lo disfruto, pues lo hago, por ejemplo, escribir. Y por lo demás, voy acudiendo a donde se me invita o se me plantea. ¿Que se puede hablar aquí en un grupito del curso de milagros que hay en Gandía? Pues ahí vamos. ¿Que se me plantea una cosa como esta? Pues aquí estamos. Pero no soy yo quien dirige o quien toma esas decisiones, yo solo respondo, por decirlo así. Porque es que una vez se me dijo, de alguna manera, cuando se desplieguen escenarios, acude a ayudar a tus hermanos. O algo así. Si es que hubiera algunos hermanos ahí fuera, que aquí solo hay uno, ¿eh? A ver, sí que reúne dos aspectos ese personaje que son un poco raros, raros en el sentido de poco vistos. Uno sería que conoce el curso, porque lo trabajé mucho y durante bastante tiempo, muy a fondo. Y eso no es que sea una cosa mayoritaria, el curso no es mundialmente conocido más que en un porcentaje marginal. Le decían Artenipursa a Gary Renard, creo, que se establecería para el siglo XXV, no en el 2025. Y el otro sería el haber vivido experiencias de lo que se conoce como un primer despertar o un despertar de la conciencia, con la sorpresa de que se dio en paralelo a conocer el curso, aunque esta historia empezó bastante antes y ahora empezaré a comentarla. Aunque algunos que hay por ahí que conozco creo que se la saben, pero mira, también hay gente nueva. Yo tendría como 17 años, por cierto. Eso que se habla mucho de la resistencia al curso, creo que tengo una medalla. La mía fue de 20 años. Y si soy Virgo, diríamos que me comporté como un Aries, a cabezazos, contra él. Por cierto, soy de los que lo tiraron. Que un buen día dijo, ah, que todo es una ilusión, pues tú también. ¿Te creías que me ibas a engañar? No soy yo más listo. Total, que con 17 años estaba yo aquí solo en esta misma casa, la de mis padres. Y en aquel tiempo solo había dos canales de televisión en España. La primera y la segunda se llamaban VHF, UHF. Y no existían los mandos a distancia. Para cambiar de canal tenías que levantarte, ir hasta allí y apretar un botoncito. Y yo he conocido una tele que cuando vienen interferencias había una rueda para sintonizarla, como las radios de entonces, que las de hoy tampoco van así. Es que no hemos nacido ayer. Total, solo había dos canales y se ve que me estaba aburriendo yo con la primera, que era la más popular, la de gran público, películas, concursos. Por cierto que siempre he sido muy marginal, ¿eh? A mí lo mayoritario nunca me ha ido. Y lo raro es que estaba solo, porque no era tan tarde si estaban haciendo algo en la tele, que se cortaba a las 12 de la noche. Yo no sé por qué, aquí no había nadie. Igual es que convenía, porque si llega a haber más gente, igual ni me entero de lo que vi. Porque en la segunda me fui a encontrar una tertulia de libros y que el tema era la figura de Dios en la literatura. Y yo, católico ferviente, tenía que verlo, a ver qué se decía de Dios por los libros. Y una mujer dice algo de una cosa que acaba de salir, que se llama un curso de milagros. Punto. Ni comentario. La novedad del momento, pero no se desarrolló.
Yo no sé qué más libros salieron en 2 horas, porque solo me quedé con eso. Ese libro tiene que ser interesante. No sabía ni de qué iba. Se acaba aquello, yo me voy para la cama dándome vueltas, como un satélite. Ese libro hay que conocerlo. Pues bien, para no volver a saber de él en 10 años. Ni oírlo. Al cabo de esos 10 años, si esto pasó con 17, pues yo a los 28 30 hice unos cursos de terapia Gestalt en Valencia porque la de la facultad no me había gustado, la conductista. Y allí se recomendaban libros muy raritos, claro, por algo era alternativo. De manera que esos libros no se encontraban en las bibliotecas normales, perdón, en las librerías. Yo me iba en Gandía y no funcionaban como hoy, que me lo pidas y me lo traes en 3 días. Que no, estaba o no estaba lo que querías. Y ahí se acababa. Y me fui a encontrar una librería muy pequeña, medio esotérica, hippie, New Age, eran los años 90, donde sí que estaban esos libros. Los que a mí me decían en los cursos en Valencia eran tan marginales que en esa sí que estaban. Y yo solía ir por allí a abastecerme, porque no me iba a ir a Valencia adrede a comprar esos libros. Y en una de tantas me giro, que había ido allí a comprar algo, y me veo arriba de la estantería más alta un ladrillo azul con letras doradas. Y leo un curso de milagros. Fue conexión automática como si lo hubiera visto la noche antes. Ese es ese. Ese es aquel. El que tenía curiosidad yo por ver. Y allá que me fui. Traumático. Yo que lo abro y me veo las hojas de papel de fumar. ¿Pero esto qué es? Y la letra abigarrada, todo concentrado, con lo que me gusta a mí escribir despejadito y que corra el aire. ¿Pero esto quién se lo ha inventado? Esto es obra del diablo. Es que lo peor es que me voy a la primera y me veo 7.600 pesetas. Lo que hoy serían 50 euros, que serían 100 con el cambio de los tiempos, y mi presupuesto venía siendo de 800, 1.200 para un disco, para un libro. 1.500 si el disco era doble. Ahí había cancha. Pero 7.600 era 4 veces. Y me voy a la mujer y le digo, oiga, esto es muy caro. Y la respuesta es que es muy gordo. Que dije yo, es que lo de la literatura va por peso. Lo que lleve dentro da igual. A más peso, más pasta. Y allá que no sé ni cómo, me lo llevé. Debía de quererlo alguien. Por cierto, desde que empezó toda esta aventura, bueno, lo he visto después. He dicho, estaba siendo guiado y no lo sabía. No me di cuenta nunca. Me lo llevo para casa y estamos en los 30 años. Otros 10 de pausa. Stand-by. No hubo manera. Si no lo intenté 20 veces, no lo intenté ninguna. No entendía nada. No sabía ni de qué iba aquello. Pero coincidió con una crisis una crisis que me hizo dejar un trabajo, ponerme en manos de un terapeuta para ver cómo reflotaba, y la consecuencia fue que tomé una excedencia del trabajo para pasarme 1 año y 7 u 8 meses sin salir de casa. Yo que creía que había dado ese salto para abrirme a la luz y me veo en un túnel como un oso en una caverna, hibernando. Porque alguien debía saber que había algo que preparar, que la Tierra pasa por un tiempo de barbecho para que pueda producir. En ese tiempo me dediqué a buscar en Internet por los temas que me interesasen de siempre, desde los ovnis hasta las ECMs, por ejemplo. Y no me preguntes cómo acaban apareciendo facilitadores del curso, cuando yo llevaba 500 páginas sin saber de qué iba. Y ahí se dio. Bajaron las piezas y entendí el curso. Porque, y ahí tengo que enlazar con otro aspecto que fue que se me inspiró a caminar. Tuve una percepción de que mi alma estaba agotada en ese tiempo al dejarme el trabajo, después de 40 años de pelear contra el mundo, y que necesitaba descansar. Ahí dije yo, pues por lo visto he acertado. Si me he cogido una excedencia, va a ser para que descanse. Pero era muy aburrido estar todo el día en casa sin hacer nada, que solo salía a la compra un día a la semana, el resto encerrado. Cuando empiezas a buscar en internet tus temas y tal,
Pues un buen día, conectando con lo de que el alma estaba agotada, digo, vale, ¿y qué puedo hacer al mismo tiempo que descanso? Para que no sea esto tan aburrido. Y se me encendió como una luz ahí enfrente, al lado de la tele. Puedo caminar. Estaba siendo guiado y no lo sabía. Porque de esos caminos de 2 o 4 horas al día, vino un estado mental no convencional. Y ya nos metemos en ese tipo de experiencias que comentaba antes, desde revelaciones, mensajes auditivos, intentos de conversación, que algunas veces tenía respuesta, pero muy cortita, también te lo digo. Aquel es muy conciso, te lo dice clarito y corto. Cortita y al pie. Si lo entiendes bien y si no, también. De hecho, hubo una de ellas que no entendí y se me dijo, si no lo entiendes ahora, ya lo entenderás. Y lo entendí meses después, cuando lo vi en el curso. Porque, resumiendo, lo que acabé viendo que pasaba era que yo estaba siendo un caso práctico de la teoría que explicaba el curso, de esa otra realidad que es la única realidad real y que todo lo demás es mentira. Solo la verdad es verdad y todo lo demás es falso, empezando por el mundo. En muchas de las experiencias que tuve, porque no fue ni una ni dos, es que fueron 3 años y pico haciendo eso, saliendo a caminar todos los días, hasta que por muerte natural se acabó. Yo no provocaba nada, yo solo salía porque sabía que ahí había algo que vivir. Y podían pasar meses entre una experiencia y otra, pero a lo largo de 3 años y pico fueron muchas, como para escribir un libro. Y siempre me encontraba con lo mismo. Yo había vivido algo que no sabía qué era y luego se me explicaba en el curso. Por ejemplo, vi la canción Olvidada. O sea, tú lo experimentas y diciendo, ¿pero esto qué es? Un arco de luz dorada allí, hasta los límites, y todo de color rosa por dentro. Y lo intentas explicar como puedes y luego te lo ves detallado en el curso como yo no hubiera sido capaz de hacerlo, pero lo había visto. O, por ejemplo, es por poner esos casos en que se ve que una cosa confirmaba la otra. En una de tantas, vi que cuando un hombre se salvaba, salvaba a toda la humanidad. Y yo dije, ¿pero eso qué es lo que es? ¿Cómo que porque me salve yo voy a salvar a otro? Y no a otro, a todos. Me lo expliquen. Y entonces fue cuando se dijo, si no lo entiendes ahora, ya lo entenderás. Y al final del curso, cuando llego al manual para el maestro, me encuentro con que ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Todos a una. Uno. Cuando uno se sabe inocente, se recuerda inocente, proyecta su inocencia, ve fuera su propia inocencia, con lo cual acaba de salvar al mundo, aunque los otros no se enteren. Esa es la historia. Es que tengo por aquí una chuleta, que como yo no soy nada, por ejemplo, ni conferencista o conferenciante o como se diga, pues me tengo que apuntar las cosas. Bueno, una de las maestras, la principal que más me ayudó a aterrizar el curso en mi cabeza, fue Susana Ortiz, pero bueno, yo no sé la de horas que eché, a los maestros que seguí y durante cuánto tiempo. Había algunos que en 2 meses se me caían y otros que estuve años. Ya te digo, fueron 3 y pico. ¿Qué más cosas? ¿Cómo vamos el tiempo? Y 20 ya. Y que cómo vive, porque esto va un poco, este encuentro va un poco enfocado a que digamos cómo vivimos la cosa, no lo que sabemos de la cosa. ¿Cómo vive Jesús de la Muela el curso y sobre todo esas experiencias? Pues lo estaba pensando ayer y se me ocurrió una imagen. Imaginaos que os ponéis una chaqueta, manga y manga, y se os queda pegada, que me voy a la compra y voy con la chaqueta, que estoy comiendo y estoy con la chaqueta, que me acuesto con la chaqueta y que voy al banco y aquí está la chaqueta. Se me ha integrado, no sé cómo decirlo. Yo soy el mismo de antes de todo eso, pero con eso incorporado. Con lo cual, volviendo a lo de maestros, no puedo hacer otra cosa que mostrarlo. No soy maestro del curso, yo no tengo alumnos, no tengo un canal de YouTube, no hago nada, por lo mismo que decía antes, yo voy yendo a los sitios como se presentan, yo no organizo. Pero eso muestras la suma de lo que sabes, porque lo has estudiado, y lo que has vivido, más por lo que has vivido. Eso sí que se te queda grabado. Por eso tengo como media ventaja, es que yo puedo recordar.
cuando no había vivido aquello, solo podía imaginarlo. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo era el cielo? Verlos diferente. Y eso no se olvida. Con lo cual vamos con la chaqueta a todas partes. Y al primero que se deje, va para él. Hay quien no quiere saber nada, con lo cual es inútil. Pero si el chaval que viene a arreglarme las cosas aquí, porque yo no sé arreglar nada, se deja, le meto curso. Si a la chica que viene a limpiar se presta, se lo cuento. Si hay que ir al curso este del grupo que hay en Gandía, se acude a aportar. Vuelvo a lo de que yo no dirijo y yo no quiero protagonismo. Yo voy como Sancho Panza aportándole al Quijote. A donde vaya, como ahora mismo en esto, a dar lo que pueda, a colaborar, a contribuir. Y con la chaqueta puesta. Mira, por lo de estar guiados o algo de eso, o cómo funcionas. A veces pongo la imagen que mi historia es como la de un tronco que va por el río. Le lleva la corriente y se tropieza con una piedra a veces. Y en otras se queda en una balsa y espera 2 horas hasta que se lo vuelven a llevar para abajo. Yo soy ese. Entonces, se hace lo que se presenta en cada momento. Que se presenta un libro porque se te inspira y además lo disfrutas. Dicen que la inspiración tiene que ver con espíritu y que algún sentido tiene. Yo soy el primer sorprendido cuando me pasan cosas de estas. Me puede venir un título sin saber que lo es. Aún no había salido Retales el año pasado y me empieza a sonar en la cabeza Reflexiones desde el abismo. Y a los 3 días digo yo, ¿pero eso qué es? Y entiendo que es el tercer libro, que es el título de un tercer libro. Digo, pero si no tenía que haber ningún tercer libro, yo no lo tenía contemplado. Pero es que tampoco tenía que haber habido un segundo. Yo hice uno y el otro se pidió, por decirlo así, y me vi capaz de hacerlo. Pues bueno, estaba en la presentación de este segundo en Retales y les dije a la gente que estábamos en la presentación de un libro y lo menos importante era el libro. El libro era el producto, el resultado de un estado, de cómo estás haciendo. Las frutas están muy buenas, pero sin árbol no hay fruta. Lo importante es de dónde salen las cosas. Y a mí me están saliendo libros. Pero son lo de menos, porque es la resultante, subproductos. Por cierto, a mí me dicen hace 5 años que yo voy a publicar libros y digo ni borracho. Pero es que me dicen que voy a hablar en público y digo, apártate de mí, Satanás. Que al Gary Renard le dicen el arte impulsa, que igual tiene que hablar en público y dice, fue como si me metieran cristales por el culo cuando lo oí. Y cuando a mí se me invitó a un congreso en Madrid, me pinchó. Es que yo no quería que me conociera nadie. Es que pensé en publicar en anónimo. Lo importante era lo que se contaba, no el tío. Y eso dije, que lo de menos era el libro, porque era un subproducto. Y cuando acabó todo aquello, por poner una última anécdota y ya vamos acabando, por aquello de que te llega lo que te tiene que llegar, que nada es casual. Igual que se me llevó a caminar, llegó un momento en que se acabó aquello. Yo noté que ya no había más experiencias que esperar, que ese proceso había terminado. Por cierto, que alguien me dijo, se te mostró el final, pero no el camino. Yo estoy currando como cualquiera. Y cuando termino la historia, me aparece un vídeo. Creo que se llamaba Camino al despertar, la web, o algo así. O qué pasa después del despertar. Y dice, después de una vida difícil, soy propietario de una, se puede alcanzar un primer despertar, primero, pero no se es capaz de asimilarlo. Es demasiado grande. Y el ego sobrevive. Puedes haber vivido lo que hayas vivido y haber visto lo que has visto, pero eso lo integra un tipo que no desaparece. Y sigue el proceso en una segunda fase, decía aquello, también larga, como la que conduce a un primer despertar, y no exenta de sufrimiento, para alcanzar algún día una posible iluminación, porque la primera es un anticipo. El primer despertar es para que sigas. Con lo cual, como dije ayer, que me tocó
organizar un poco la reunión del grupo de aquí del curso porque el maestro estaba malo. ¿Y a qué venía esto? Ya no me acuerdo, da igual. Que eso, que seguía un proceso porque incluso el curso habla del deshacimiento. Ese ego que subsiste tiene que acabar desapareciendo, porque la única manera de ir al cielo es desaparecer, como yo, como ser separado. Y decía Abdalá, un místico sufí, Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Cuando yo desaparezco, me pasa como a los ríos, que tienen miedo a llegar al mar para no perder su identidad y no saben que allí se convierten en océano. Eso es volver a la unidad. Y por mí ahí se puede quedar, no tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias, Jesús de la Muela. Qué bello, qué belleza esa última reflexión. Por favor, los micrófonos. Silvana, tu micrófono, por favor. Bueno, vamos a Jennifer, si jugarla. puedes. Jesús, te agradecemos muchísimo, sobre todo que esa última reflexión con la que nos quedamos, que estés con la chaqueta puesta siempre que lo puedas dar y que seamos todo un río y que no nos dé miedo convertirnos en océano para mantener esa identidad pequeñita cuando en realidad somos lo más grande. Muchísimas gracias, maestro, por tu entrega, tu claridad y por mostrarnos cómo vives un curso de milagros. Vamos a tener a Jesús de la Muela en una nueva presentación con un tema que vamos a escoger y él nos va a decir cómo lo vive diariamente. Así que no se pierdan el calendario de workshop que lo tenemos en la página web. Por favor, cerramos los micrófonos. Le damos las gracias a todos por su interés. Vamos a estar pendientes que en media horita, a las hora de España, 7 de la tarde, vamos a tener a la maestra Victoria Soto contándonos también su vida, por lo cual vamos a tenerla en media hora. ¿Jesús quiere decirnos algo? Sí, ¿puedo añadir algo? Es que me acabo de acordar de lo que se me ha olvidado hace 2 minutos. Que al acabar la Claro, reunión me preguntaba una persona, ¿cuánto tiempo te llevó desprogramarte por aquello del primer despertar? Digo, que yo no me he desprogramado, que yo soy el ego que sobrevivió. así es. Bueno, poco a poco el ego, ya lo miraremos como el ego va mirando al espíritu así y el espíritu mira al ego así, como de, ¿tú para dónde vas? Ni lo conoces. Muy bien, pues gracias, Maestro Jesús de la Muela, aunque tú no te llamas maestro, pero nos enseñas a todo con tu amor, con tu paciencia, con tu escritura. Para mí es un poeta, yo le llamo poeta porque lo es. Tiene una escritura impecable y de verdad muchas gracias. Sus libros son bellísimos y aprovechamos a decirles que esos libros están disponibles en la editorial virtual que van a encontrar en la misma página web del encuentro en una parte que se llama editorial virtual, donde todos los maestros que de alguna manera tenemos obras, libros, audiolibros o traducciones, etcétera, están puestas allí para su disposición a precios más pequeñitos que los que están en el mercado. La intención nuestra no es vender libros, la intención nuestra es que conozcan las extensiones de los maestros que están en el encuentro global y así los conocen un poco más y lo pueden disfrutar también, ¿ok? Así que pues muchas gracias a todos por su concurrencia. Los invitamos dentro de un ratito, media hora, que vamos a tener a la maestra Victoria Soto y a las 8 de la tarde a la maestra Cristina Martínez para concluir el día de hoy. Los abrazo a todos y nos vemos dentro de media hora. Gracias. Besos Buenas grandes. tardes, chao.